Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Peter Sutcliffe. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El 30 de octubre de 1975, el cuerpo de Wilma McCann fue encontrado a las 7:41 de la mañana en un campo de golf. Se hallaba con la cara hacia arriba, su campera y su blusa habían sido rasgadas, su corpiño también estaba hacia arriba dejándola expuesta. Debajo de la cintura, sus pantalones acampanados blancos habían sido bajados alrededor de sus rodillas, pero su ropa interior estaba todavía en su lugar. Wilma había sido golpeada 2 veces en la nuca con un martillo y herida 15 veces con un cuchillo. Una vez en la garganta, 5 debajo del pecho y 9 alrededor del ombligo. Este hallazgo marcaba el futuro de una investigación que tardaría años en acabar y dar con el responsable. Estaban frente al trabajo del Yorkshire Ripper, aunque todavía no se lo había apodado así. En lo que duró el caso, este hombre oficialmente llegó a matar a 13 mujeres, de una forma que muchos llegaron a describir como cobarde, incluyendo al juez de la causa. Pero nosotros ya sabemos quién era, así que esta es la historia de Peter Sutcliffe. Peter Sutcliffe nació en una familia de clase trabajadora en Bingley, en el Reino Unido, el 2 de junio de 1946. Sus padres fueron John William Sutcliffe y su esposa Kathleen Frances. Kathleen era católica romana y John era miembro del coro de la iglesia local. Sus hijos se criaron en la fe católica de su madre y Peter sirvió brevemente como monaguillo. Sus primeros años de vida, Peter no mostraba comportamiento fuera de lo común para un niño. Sin embargo, uno de sus hermanos admitió que su padre era un alcohólico abusivo y afirmó que una vez rompió un vaso de cerveza en la cabeza de Peter por sentarse en su silla en la mesa navideña. Esto fue después de una breve discusión cuando el hermano tenía 4 o 5 años. Además de esto, también solía azotar a sus hijos con un cinturón. John Sutcliffe sirvió en el ejército de Gibraltar durante la guerra, aunque no había estado tal cual en combate. Fue en 1945, mientras estaba en servicio, que se casó con Kathleen. En 1946 nació Peter y en 1947 nació su hermano Thomas, pero murió 3 días después. Como a Peter lo habían llevado a vivir con su abuela materna durante este embarazo, él no llegó a conocer a su hermano antes de que falleciera. Por otro lado, la familia terminó teniendo 5 hijos. Por una u otra cosa, Peter creció muy callado y preocupado por su contextura. Era bajito y no le gustaban los deportes, cosas que hacían que los demás niños lo tildaran de poco masculino. Aunque sus notas no tenían nada especial y su rendimiento académico parecía mediocre, Peter era, según su padre, claramente brillante. John imaginaba que su hijo mayor iba a una de las mejores escuelas, pero los maestros de la escuela primaria católica romana de St. Joseph, a la cual él iba, le dijeron que tal vez esa no sería la mejor decisión para su familia. Si Peter iba a la escuela que John esperaba, estaría en educación a tiempo completo hasta por lo menos los 16 años, y más probablemente los 18. Había varios niños más pequeños en la familia Sutcliffe, y en opinión de los maestros, John y Kathleen necesitaban que Peter empezara a ganar plata rápido. Y por lo tanto no sería una buena decisión simplemente dejarlo ir a la escuela y desperdiciar todos esos años en los cuales podría estar ganando dinero. En septiembre de 1957, Peter fue enviado a la Cottingley Manor Roman Catholic Secondary Modern, la cual definitivamente no era la escuela a la cual John quería enviarlo. Su carrera académica adolescente no se distinguió, seguía siendo tímido, torpe y nervioso. A esto se le añadía la voz finita que seguía teniendo. Cuando dejó Cottingley en 1961, a la edad de 15 años, Peter no tenía calificaciones significativas y solo había hecho un puñado de amigos, todos exclusivamente hombres. No era que las chicas para esa época no lo encontraran atractivo. Durante su adolescencia había conseguido un bronceado y se había puesto más musculoso, pero se sentía incómodo en compañía de una mujer, así que no se le acercaban demasiado, por lo cual no tenía mucha experiencia hablando con ellas. Esto de no hablar con mujeres se marcaría durante varios años y es algo que sus amigos y conocidos destacaban. Los Sutcliffe en 1961 se mudaron a una casa un poco más grande para la familia que no dejaba de crecer. En su adolescencia
adolescencia tardía, Peter desarrolló una creciente obsesión por el voyeurismo. Este consiste en obtener excitación sexual mientras se observa a alguien desprevenido que se está desvistiendo, que está desnudo o en plena actividad sexual. Y con los años comenzó a pasar mucho tiempo espiando prostitutas y hombres que buscaban sus servicios. Claro que también tuvo trabajos, apenas salió de la escuela trató de encontrar empleos y traer dinero a su familia como habían planeado desde un principio. Pero solía dejarlos al poco tiempo, y cuando digo poco tiempo estoy queriendo decir días. Parece ser que no aguantaba mucho estando bajo las órdenes de otras personas. Para empeorar toda la situación, en la Navidad de 1961, John Sutcliffe fue arrestado por haber entrado a robar una casa del barrio donde vivían. Al final esto resultó no ser tan grave, la sentencia que le dieron indicó que debía pagar los alimentos robados, y encima de todo la casa a la que había entrado era de unos familiares lejanos, lo cual hacía todo un poco más vergonzoso. Este es el único crimen que tenemos registrado de John, aparte del maltrato a su familia. Fue la única vez en la cual se vio enfrentado a la ley, pero sus hijos fueron una historia completamente distinta, especialmente Peter. Él siguió su adolescencia y juventud sin realmente hablar con mujeres, de hecho no parecía estar muy interesado en el tema. Uno de sus amigos de aquel momento dijo lo siguiente al respecto: era muy reticente a la hora de presentarse con chicas que no fueran sus hermanas. Si estábamos en un bar y entraban un par de chicas cuyo aspecto le gustaba a Peter, él lo mencionaba, pero nunca parecía tener ganas de ir a hablar con ellas. Tuve la impresión de que él pensaba que charlar con chicas era algo desagradable. A menudo me preguntaba si tenía algo que ver con el hecho de que cuando volvíamos a la casa de los Sutcliffe por la noche, su padre en ocasiones halagaba abiertamente a las amigas de sus hermanas y fingía acariciarlas. Pensaría en meterse con ellas. No había problema, pero pareció incomodar a Peter. Siempre estuvo mucho más cerca de su madre. Y claro, ustedes ya deben estar pensando en que quizá Peter en realidad era gay, por eso no quería acercarse a ninguna mujer. Pero Steve Close, otro de sus amigos, contó lo siguiente: estábamos juntos de vacaciones en un sitio de caravanas en el distrito de Los Lagos, y una noche estábamos bastante borrachos. Ambos estábamos en ropa interior preparándonos para acostarnos, cuando hice algún tipo de comentario sobre sexo. Peter tomó un cuchillo y saltó sobre mí gritando: "Te voy a cortar el pene, bastardo". Soy un tipo grande, pero él estaba como un loco y no pude detenerlo. Parecía poseer algún tipo de superfuerza. Fue solo cuando cortó mis partes íntimas que se calmó. Se puso pálido y dijo: "Lo siento, Steve, será mejor que te lleve al hospital". Se necesitaron varios puntos para detener el sangrado. Quizá Peter no era gay, pero definitivamente tenía una especie de desprecio hacia las mujeres, al menos hasta cierto punto. O hacia algunas. No solo rechazó varios intentos de acercamiento, sino que se notaba que las observaba mucho, pero no hacía nada. También hay que decir que no es que mostraba particular interés por los hombres. Simplemente no mostraba interés por nadie. Hablando de estas cosas, hay una ocasión en la cual algo extraño ocurrió. Un amigo de Peter Sutcliffe se había casado, eran cercanos, y la hermana de la esposa de su amigo se estaba quedando con ellos. Estaban todos en la misma casa. La pequeña de apenas 10 años se encontraba arriba de unas escaleras cuando sintió que alguien la agarraba de atrás y la empujaba para abajo. Ella cayó y finalmente no resultó herida, pero al mirar arriba de las escaleras pudo ver a Peter con una cara que jamás olvidaría. Era una expresión que solía hacer, con una sonrisa de que estaba disfrutando lo que hacía. Volviendo a lo que les decía un poco antes, un detalle relevante a todo esto es que Steve Close, de quien les hablé, era un amigo que Peter hizo en su más reciente trabajo, sepulturero. Dentro de este trabajo también tenía otros compañeros con quienes compartía varias horas del día, no solo como sepultureros, sino también yendo a bares juntos. Estos amigos han descrito varias cosas extrañas, pero en resumen, a Peter le encantaba su trabajo. Le gustaba tanto que a los otros ya les parecía raro. Cuando los cadáveres estaban frescos, como le decía él, Peter quería ir a verlos como si fuera una actividad divertida, como si se tratara de invitar a sus amigos a jugar a las cartas. También solía robarle a los cuerpos de la gente que enterraban. Si los dejaban con anillos o cosas de ese estilo, él simplemente se metía otra vez antes de que enterraran el cuerpo y le sacaban todas las pertenencias. Incluso en una ocasión persiguió a una chica con un cráneo. Y todo esto le parecían cosas muy divertidas. Por ese entonces ocurrieron sus primeros actos de vandalismo. Primero saliendo a manejar sin licencia y después directamente comenzó a forzar autos estacionados en la calle. Al mismo tiempo que Peter encontraba gusto en lo macabro, en el pueblo donde vivía estaban comenzando a ocurrir una serie de robos y asesinatos sin aparentes culpables. El primero de estos casos destacables fue cuando asaltaron y mataron al dueño de una tienda. Hasta ahí podría haber sido un crimen excepcional, pero al tiempo un taxista llamado John Tomei tuvo que
pasar por una situación muy parecida. Un hombre se subió a su auto con la promesa de que un familiar pagaría el viaje ya que él no tenía dinero encima. Este viaje duraba más o menos 1 hora y John Tomei lo aceptó, pero al cabo de un rato se perdió al no ir por sus rutas usuales. Cuando estaba a punto de sacar su mapa para chequear en dónde estaban, el pasajero comenzó a golpearlo desde atrás con un martillo. Luego salió y trató de abrir la puerta del conductor, pero John Tomei logró poner en marcha el auto antes de que el criminal llegara a él. Lo importante de todo esto es que este crimen fue con un martillo, y desde el primer crimen hasta el último de los cuales se vinculó a Peter, eran todos con golpes de martillo. Era una de sus firmas, una de las cosas que solía hacer en sus crímenes. En aquel momento era difícil pensar en los culpables. Fue recién años después que se le ocurrió a la policía apuntar hacia Peter como posible responsable. Pero junto con esto quedaban otros muchos misterios sin resolver, porque para entonces Peter Sutcliffe ya tenía licencia de conducir, trabajo y un auto. Esto le daba la oportunidad de hacer cosas que antes no podía, como por ejemplo, buscar prostitutas. Esto fue una gran sorpresa para sus amigos, ya que, como les dije antes, no había mostrado nunca interés en mujeres. Parecía incluso que las quería un poco lejos, entonces que de repente buscara sexo era extraño. Le hablaba a sus amigos abiertamente de esto e incluso mostró que se había contagiado de una enfermedad venérea. El problema es que para entonces nadie se preguntaba si estas mujeres con las cuales estaba seguían vivas después de andar con él. No sabemos quiénes eran, así que no podemos saber si les hizo o no les hizo nada. Por lo tanto, todo eso quedó sin resolver. Desde el crimen del dueño de una tienda y el del taxista, hasta el primer asesinato que conocemos oficialmente de Peter, hubo varios otros asesinatos de prostitutas, con una marca muy similar al resto de los casos. Se sospecha que en realidad lo que conocemos oficialmente no es todo en lo absoluto. Y, entre esto de acostarse con prostitutas y cometer crímenes varios, Peter encontró algo de tiempo para tener novia. Su primera y única novia, Sonia Surma. Sonia era hija de refugiados de Ucrania y al momento de conocer a Peter tenía 16 años. Y, aunque claramente era menor de edad, ambos se conocieron en un bar. Para 1967 había comenzado una relación de forma oficial, pero no se habían seguido. No solían salir juntos y claro que menos vivían juntos. La familia de Sonia jamás lo permitiría porque por sobre todo eran bastante estrictos y Peter le llevaba unos 5 años a su hija. Dicho eso, Peter tenía toda la libertad del mundo para seguir cometiendo crímenes y tener sexo a espaldas de Sonia. Fue en esta misma época que parece haber empezado su etapa como el Yorkshire Ripper o el destripador de Yorkshire. No tenemos muchas pruebas para afirmar que ya estaba activo en esa época, solo algunos testimonios que describen haber visto a un hombre parecido a Peter Sutcliffe en la escena del crimen en varios asesinatos de prostitutas. Quedaron muchas muertes sin resolver y Peter jamás se declaró culpable de estas. Entre noviembre de 1971 y abril de 1973, Peter trabajó en la fábrica de Bird Television en una línea de empaque. Después de dejar este trabajo, Peter siguió buscando empleo acá y allá, hasta que para 1975 logró pagar una capacitación como conductor de vehículos pesados. Pero en el medio, en 1974, Peter y Sonia finalmente se casaron y desde ahí intentaron formar una familia, pero Sonia no podía tener hijos. Los intentos lamentablemente resultaron en abortos espontáneos. Más allá de esta triste realidad, Sonia decidió que tomaría un curso para volverse maestra. En este tiempo, Peter sospechaba que su esposa le era infiel con un hombre que vendía helados y, según él, esto lo llevó a querer acostarse con una prostituta como una especie de venganza, a pesar de que, por todo lo que sabemos, ese tipo de cosas él ya las hacía. De todas formas, con el dinero que ambos lograron juntar trabajando al mismo tiempo, pudieron comprar una casa en Garden Lane en Heaton, a la que se mudaron el 26 de septiembre de 1977. Esta fue la casa de Sonia por muchos años, incluso después del arresto de Peter. Pero volviendo a esta venganza que tuvo hacia Sonia, Peter no la logró concretar, ya que encontró a una mujer, le pagó y después se arrepintió, pero ella no le quiso devolver el dinero. Unas semanas después, él se la volvió a encontrar en un bar y le pidió otra vez la plata de regreso, pero ella se negó y se comenzó a reír y bromear junto a la persona que tenía al lado. Según Peter, este fue uno de esos momentos en los cuales comenzó a odiar a las prostitutas por la humillación que había experimentado. De esto resultó el primer ataque conocido hacia una mujer por parte del Yorkshire Ripper, en 1969. Ahora, Peter buscaba venganza por lo que esta mujer había hecho. Aquella noche salió con Trevor Birdsall, como hacían regularmente en el barrio rojo de Bradford.
Mientras estaban sentados en la minivan de Birdsall, viendo a las prostitutas trabajar en las calles alrededor de Manningham Park, vieron a una mujer tambaleándose por la acera, evidentemente muy borracha. Peter salió de repente del auto y caminó por la calle St. Paul's Road. Regresó 10 minutos después, sin aliento, y le dijo a Birdsall que se fuera rápido. Birdsall le preguntó qué había estado haciendo. Peter dijo que había seguido a una vaca vieja, como lo describió él, a una casa y luego la golpeó en la parte posterior de la cabeza con una piedra que había metido dentro de una media. Mientras manejaban, Peter abrió la ventana del auto, sacó la media de su bolsillo y la tiró fuera de la camioneta a toda velocidad. Al día siguiente la policía interrogó a Birdsall, quien sugirió hablar con Peter. Cuando lo hicieron, él admitió haber golpeado a la mujer, pero afirmó que había ocurrido en el transcurso de una discusión en estado de ebriedad. La mujer misma nunca ha sido nombrada, estaba en ese momento casada con un hombre que cumplía una sentencia en prisión y ella no quería que él descubriera que estaba ganando dinero como prostituta, por lo que se negó a presentar cargos y la policía no estaba dispuesta a continuar con el caso. En lo único que resultó esta mini investigación fue en una advertencia. La siguiente víctima de los ataques de Peter fue Anna Patricia Rogulskig, de 36 años. El viernes 4 de julio de 1975, Anna y su pareja se pelearon. Ella salió un rato y cuando regresó él había empacado sus cosas y se había ido. Luego de tomar algo de alcohol decidió que iría a buscar a este hombre a su casa, a donde seguramente había regresado. Para entonces ya era la madrugada. El lugar donde estaba, Keighley, no tenía, por decirlo así, un distrito rojo. La ciudad era demasiado pequeña y estaba demasiado cerca de la conocida zona de prostitución en Bradford, como para establecer un lugar propio. Pero sí que había como una pequeña zona donde se manejaban las prostitutas. Peter Sutcliffe había oído hablar de ellas y había visitado la ciudad en varias ocasiones antes. Ese sábado por la mañana estaba de regreso en este lugar. Mientras Anna se tambaleaba por las calles borracha, escuchó la voz de un hombre que gritaba desde un portal oscuro. Él le preguntó si a ella le gustaba. Anna en realidad no era una prostituta, nunca lo había sido, y le respondió algo del estilo, no en tu vida o nunca en tu vida. Después de esto aceleró el paso hasta que llegó a la casa de su novio. A pesar de golpear la puerta principal, gritar y finalmente romper una ventana con su zapato, no obtuvo respuesta, entonces tuvo que dar la vuelta y dirigirse hacia su propia casa. Mientras pasaba por un callejón detrás de un cine, escuchó la misma voz que le hacía la misma pregunta que antes, que si le apetecía. Anna volvió a rechazarlo y caminó rápido para adelantarse a este hombre, cuando recibió 3 golpes en la parte posterior de la cabeza con un martillo. Ya en el suelo, Peter se paró sobre ella, le bajó la ropa interior, le levantó la blusa y comenzó a cortarle el estómago expuesto con un cuchillo. Estaba a punto de rematarla, apuñalándola en el estómago, cuando un vecino, perturbado por el ruido, gritó y preguntó qué pasaba. Peter le devolvió el grito y le aseguró tranquilamente al hombre que no había ningún problema, que todo estaba bien. Entonces le reacomodó la ropa a Anna y luego se alejó rápidamente, dejándola sangrando y apenas con vida. Anna fue encontrada un rato después a las 2:20 de la mañana y llevada de urgencia al hospital. Tuvo que pasar por 12 horas de cirugía de emergencia para salvarle la vida. En su declaración ante la policía, Peter Sutcliffe admitió que tenía la intención de matar a Anna en aquel momento y que había salido equipado con el martillo específicamente para hacerlo. Además, dio a entender que ya la conocía o que al menos la venía siguiendo de algún lado, ya que mencionó que el nombre de Anna le resultaba gracioso. Era raro que supiera cómo se llamaba, dado la breve interacción que habían tenido antes de atacarla. Claro que todo esto provocó en Anna un trauma a tal nivel en que dijo que preferiría haber muerto en el ataque antes que seguir viva y tener que sufrir las consecuencias. En la noche del 15 de agosto de 1975, Peter atacó a Olive Smelt e hizo básicamente lo mismo que antes. Se acercó a ella de noche, le tiró algunos comentarios, hizo una especie de broma sobre el clima. Olive no quería hablar con él realmente, así que le estaba dando la espalda y Peter aprovechó para darle 2 martillazos en la cabeza desde atrás. Sacó un cuchillo y cortó la parte inferior de su espalda. Le hizo 2 heridas profundas de las cuales, por supuesto, comenzó a salir mucha sangre. Pero antes de que pudiera hacer otra cosa, vio las luces de un auto, entendió que alguien iba hacia él y entonces huyó sin terminar lo que tenía planeado. Olive Smelt sufrió posteriormente un grave trauma emocional y mental. Además le dijo más tarde al superintendente detective Dick Holland, quien más tarde sería el segundo al mando del escuadrón que trataba este caso, que su atacante tenía un acento propio de Yorkshire. Pero esta información fue ignorada completamente, al igual que el hecho de que ni ella ni la anterior víctima estaban en ciudades con área roja. Es decir,
No eran lugares típicos para la prostitución, pero era claro que eran el objetivo del atacante que conocía bien a dónde iba. El 27 de agosto, Peter apuntó hacia Tracy Brown, de 14 años, en Silsden, atacándola por detrás y golpeándola en la cabeza 5 veces mientras caminaba por un carril rural. Salió corriendo cuando vio las luces de un auto que pasaba, dejando a su víctima requiriendo cirugía cerebral. Hasta este punto, por A o por B, Peter no llegaba nunca a matar a sus víctimas, hasta que finalmente, en octubre de aquel año, tuvo su primer fatalidad. Como les conté en un principio, la primera víctima asesinada por Peter Sutcliffe fue Wilma McCann, el 30 de octubre de 1975. Era madre de 4 hijos de entre 2 y 7 años. El cuerpo de Wilma McCann, de 28 años, fue encontrado a las 7:41 de la mañana en un campo de golf. Según las declaraciones de Peter en el juicio, había afirmado haber llevado inocentemente a Wilma cuando volvía a su casa después de una noche en Leeds, solo para sorprenderse y disgustarse cuando ella sugirió que le pagara por sexo. Esto, él afirma, lo llevó a perder el control y matarla impulsivamente. Ahora, en una declaración posterior, admitió que había ido deliberadamente en busca de una prostituta con la intención específica de matarla. Lo mismo que dijo con los otros casos. Había 2 detalles que apuntaban claramente al verdadero motivo del asesinato. Wilma había sido encontrada de espaldas, su rostro sin vida estaba mirando al cielo. La física del ataque contra ella, comenzando con un golpe en la parte posterior de la cabeza, asestado desde atrás, significaba que no podía haber caído de esa manera. Esto quería decir que el asesino la había movido, es decir, la había dado vuelta. Pero el segundo detalle fue el más revelador. A pesar de que era evidente que alguien le había rasgado la ropa, una autopsia mostró que no había semen dentro del cuerpo de Wilma. Esto había llevado a los detectives a creer que el asesinato no tenía motivos sexuales, pero las pruebas forenses habían revelado la presencia de esperma en otros lugares. La parte trasera de los pantalones y la ropa interior de Wilma dieron positivo en semen. Todo lo encontrado en este cuerpo eran pruebas de la forma en la que el asesino operaba, cosas que se podrían usar para entender su comportamiento, incluso cuando todavía no existía hacer perfiles criminales para predecir lo que ocurriría a continuación. Aquellos detalles indicaban que después de aplastarle la parte posterior del cráneo, él se masturbó sobre ella. Después la volteó y terminó de matarla. Esto se repetiría en el resto de los casos. En diciembre de 2007, la hija mayor de McCann, Sonia Newlands, murió al quitarse la vida, al parecer después de años de angustia y depresión por las circunstancias de la muerte de su madre y las consecuencias para ella y sus hermanos. Le seguirían al asesinato de Wilma McCann 5 años de asesinatos sin respuestas, hasta que se dio una casualidad increíble que finalmente resolvió el caso. 3 meses después de esto ocurrió el siguiente ataque. Peter cometió su próximo asesinato en Leeds el 20 de enero de 1976. Cuando apuñaló a Emily Jackson, de 42 años, 52 veces. Peter Sutcliffe comenzó a hablar con ella hasta encontrar la oportunidad para golpearla con un martillo como las veces anteriores. Una vez más hubo evidencia clara de que él le había dado la vuelta al cuerpo y lo había movido. Pasaron casi 12 horas entre el asesinato y el hallazgo del cuerpo de Emily, el cual fue en un pasillo entre edificios abandonados. Estos 2 factores, el tiempo transcurrido y la irregularidad del terreno, harían imposible saber si Peter se había masturbado sobre ella. El 9 de mayo de 1976 tomó a su siguiente víctima. No había pasado tanto tiempo. Era más o menos lo mismo que esperó para la anterior. Esta vez decidió matar a Marcella Claxon. Ella tenía 20 años y estaba caminando hacia su casa de una fiesta cuando Peter la interceptó, y como de costumbre inició una conversación. En eso, él le sugirió llevarla a su casa en el auto, pero en lugar de hacerlo, condujo a un lugar sin gente y le dio varios golpes con su martillo. La clave acá es que en realidad Marcella no murió, más bien se quedó quieta sangrando. Vio que Peter se masturbaba y se quedó en el lugar mientras él se iba. Una vez que ya no había nadie, ella se levantó y fue hasta el teléfono público más cercano para llamar a emergencias. Mientras esperaba, se dio cuenta de que el auto de Peter estaba dando vueltas por el lugar. Él estaba buscándola para ver si realmente estaba muerta. Marcella Claxton no solo fue capaz de dar una descripción notablemente precisa del atacante, sino que su evidencia de que se había masturbado sobre lo que suponía que era un cuerpo moribundo debería haber sido una señal clara para los detectives de que el hombre que buscaban tenía un motivo sexual. En cambio, la policía descartó casi todo lo que ella les dijo, negándose incluso a incluirla en la lista de ataques del destripador. Fue solo cuando Peter Sutcliffe
Años más tarde confesó su intento de asesinato, que ella fue reconocida formalmente como su quinta víctima. Ya este tipo de cosas en el canal no son nada nuevo, muchas veces estos casos no son resueltos no por falta de pruebas, sino por falta de consideración de parte de los investigadores de los mismos. Marcela logró testificar en contra de este hombre en el juicio. Lamentablemente para el momento del ataque ella estaba embarazada de 4 meses y lo perdió. El 5 de febrero Peter atacó a Irene Richardson. Irene tenía 28 años. Tenía también 6 hermanas y 3 hermanos. Cuando estaba en la mitad de su adolescencia, su familia se separó y todos los hermanos terminaron en diferentes lugares. En 1965, Irene se encontraba en Londres. Completamente aislada de todos sus hermanos, dio a luz al primero de sus 2 hijos. Tiempo después, el Estado se los llevaría porque no era apta para tenerlos. En 1970 se mudó a Blackpool y se casó con George Richardson. La pareja tuvo 2 hijas y comenzaron a experimentar una buena estabilidad en muchos sentidos. Pero en el verano de 1975, ella desapareció abruptamente de su casa. Su esposo la siguió hasta Londres, donde se establecieron unos meses más antes de que Irene volviera a desaparecer. Esta vez George no la buscó y finalmente sus 2 hijas fueron llevadas también. En febrero de 1977, Irene estaba enferma, sin hogar y trabajaba como prostituta. Después de varias noches durmiendo en la calle, incluso acostándose en un baño público, logró encontrar una habitación en un bed and breakfast. La noche del sábado 5 de febrero salió de la pensión a las 11:15 en busca de trabajo. Esa noche Peter Sutcliffe había salido en su Ford Corsair blanco. Vio a Irene y se le acercó. Ella en ese momento pensaba que era un posible cliente. La llevó a un lugar solitario con el auto y cuando llegaron, Irene salió para orinar. Mientras ella estaba agachada, le dio 3 golpes fuertes en la parte posterior de la cabeza con el martillo. Mientras Irene agonizaba, le abrió la campera y la blusa y comenzó a apuñalar su cuerpo con el cuchillo. Primero en el cuello y luego 3 veces más en el abdomen. Después le subió la pollera y le bajó las medias. Como era costumbre, se masturbó. Pasó un rato y escuchó voces y un auto acercándose. Luego de manipular un poco el cuerpo de Irene, volvió a subirse al auto y se fue. A las 7:30 de la mañana del domingo 6 de febrero, un hombre que hacía jogging se encontró con el cuerpo de Irene Richardson. Estaba acostada boca abajo con las manos debajo del estómago y la cabeza girada hacia la izquierda. Este caso es importante para determinar lo que estaba haciendo Peter, ya que era una posibilidad que el asesinato de Irene Richardson marcara el punto en el que empezó a creer que Dios estaba controlando su comportamiento. La única evidencia de esto fue que, después de matar a Wilma McCann y Emily Jackson, Peter había huido de la escena del crimen en pánico. Por el contrario, después de matar a Irene, le había vuelto a colocar cuidadosamente la ropa y las botas. Esto sugería un hombre que se comportaba de manera controlada en lugar de una persona en pánico. Aparte de eso, las huellas de los neumáticos del auto que quedaron cerca de la escena dieron como resultado una larga lista de posibles vehículos sospechosos, con la cual el equipo específico para buscar a este criminal podría continuar con su trabajo. De todas formas, recordemos que se trataba de mujeres que ejercían la prostitución. Y así como vimos casos de adolescentes desaparecidos con los cuales la policía no quiere lidiar, acá pasa lo mismo. No les era tan importante la muerte de estas mujeres, no las consideraban tan valiosas como otras personas. Para ellos, el destripador de Yorkshire no era tanto un peligro, porque total, no atacaba a chicas inocentes. No es la única vez que este tipo de pensamiento evita el avance de una investigación. Peter Sutcliffe, entonces, siguió matando sin reparo, sin que nadie lo detenga, unas cuantas veces más. 2 meses después, el 23 de abril, Peter mató a Patricia Tina Atkinson, una prostituta en su departamento de Bradford. Cuando entraron por la puerta de la casa de esta mujer, Peter colgó el abrigo, sacó un martillo del bolsillo y le dio 4 fuertes golpes en la parte posterior de la cabeza a Tina. Ella cayó al piso, Peter la levantó de nuevo y le sacó el abrigo. Luego la llevó al dormitorio, la tiró sobre la cama y le abrió la campera de cuero y la remera. A continuación le subió el corpiño y le bajó los pantalones. Con un cincel que había sacado de su bolsillo comenzó a apuñalarla en el estómago. Le dio vueltas y la apuñaló unas cuantas veces más. Antes de dejarla, le subió parcialmente los jeans y tiró la ropa de cama sobre la parte superior de su cuerpo. Cuando Peter salió del departamento, Tina todavía estaba haciendo ruidos, pero la dejó ahí, de todas formas, sin hacer nada más. En este caso, lo que se obtuvo fue una huella de bota en la ropa de cama. Esto resultaba perfecto para atar este caso con otro y confirmar que eran el mismo asesino, o al menos saber que la posibilidad estaba. Resulta que en el caso de Emily Jackson, Peter también había dejado
huellas de zapato en esa escena. La evidencia coincide entre ambos casos. Ahora, si bien eso coincidía como para saber que era la misma persona que cometió el asesinato de Emily y el de Tina, había algo en el comportamiento que había cambiado. A Tina la mató en su propio departamento. Ya no era una cosa de llevarla a algún lugar desierto y apartado. Fue hasta su casa. Si se iba escapando de su modus usual, esto quería decir que podía hacer cualquier cosa diferente a lo que ya sabían de él. Podría dejar de matar prostitutas. Pero la policía no entendió eso. En el intento de recaudar más pistas, se puso a policías mujeres para infiltrarse y hacerse pasar por prostitutas. De esta forma, tenían la esperanza de cruzarse con el Yorkshire Ripper. Pero había algunos cuantos problemas con esto. Uno era que claramente las policías corrían un grave peligro. Otro era que no podían subirse a los autos de los clientes, así que rápidamente otras prostitutas y proxenetas se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y no menos importante, estaba el problema de que en realidad no es que Peter Sutcliffe buscara específicamente prostitutas por el odio que les tenía. En realidad, la víctima podía ser cualquier mujer que encontrara desprotegida. Entonces, esta estrategia de la policía no le servía de mucho. Es así que el 26 de junio, Peter asesinó a Janie MacDonald, de 16 años, en Chapeltown. Janie no era una prostituta, era una adolescente que estaba por empezar a trabajar en una tienda de zapatos como vendedora. Era lo que los investigadores considerarían una chica bien. A Peter esas cosas no le importaban. Esa noche, Janie había salido con unos amigos a un bar. Ahí conoció a un chico de 18 años y cuando el pub cerró a las 22:30, los dos salieron del lugar como parte de una multitud, en dirección a Brigate, la principal calle comercial de Leeds. Janie sugirió buscar un lugar para comprar alguna comida, pero al hacer eso, ella terminó por perder el último colectivo a su casa. Entonces, Janie y su nuevo amigo se sentaron en un banco hasta alrededor de la medianoche, antes de caminar hacia donde vivía en una finca cerca del hospital St. James. La cosa es que ellos iban a estar caminando y iban a pasar por la casa de este joven, entonces él le dijo que si su hermana estaba en la casa en ese momento, la llevaría en el auto. Pero cuando llegaron, la hermana no estaba. Así que decidieron seguir caminando los dos juntos por Beckett Road en dirección a Chapeltown. Los jóvenes se separaron frente a las puertas principales del hospital alrededor de la 1:30. Janie planeaba pedir un taxi, pero al no recibir respuesta en el kiosco de taxis decidió seguir caminando por su cuenta. En el trayecto, de hecho, pasó por varios lugares donde Peter había asesinado. Y justamente en aquel momento, a la madrugada, ella caminaba tranquila cuando Peter Sutcliffe la encontró. La golpeó en la parte posterior de la cabeza con su martillo, arrastró el cuerpo a 20 metros del pavimento y luego le dio 2 golpes más en la cabeza en la parte posterior del cráneo. Y, como era normal para él, la apuñaló. Una autopsia reveló que se había utilizado un cuchillo y que se había clavado repetidamente en una de las heridas. Dicho esto, 2 niños encontraron el cuerpo de Janie MacDonald en un rincón del área de juegos en un parque a las 9:45 de la mañana siguiente. Estaba acostada boca abajo, con la pollera desordenada y la blusa levantada. Lo de que los investigadores estaban tomando este caso de la manera más discriminadora posible no me lo estoy inventando yo. La policía describió a Janie como la primera víctima inocente. Porque claro, las otras mujeres, como eran prostitutas y estaban solas en la calle de noche, no eran inocentes y las podían matar si querían. Esto a pesar de que algunas ni siquiera estaban trabajando la noche en la que fueron asesinadas. Pero bueno, ¿para qué me indigno si esto no es nada nuevo? Entonces por esto el asunto se puso más serio. Claro. Al mes siguiente, Peter intentó matar a Maureen Long en Bradford. Él la vio salir del lugar donde se encontraba bailando y la siguió hasta una fila con personas que esperaban para subirse a un taxi. Él le preguntó si iba lejos y ella le preguntó si él le estaba ofreciendo un aventón. Maureen aceptó el viaje, pero en ese momento estaba algo borracha. Ella no era una prostituta, pero sí que en ese momento pensó que Peter era lindo y le propuso ir a su casa a tener relaciones sexuales. Él le dijo que sí, y cuando llegaron se dieron cuenta de que el compañero que vivía con Maureen estaba ahí. Así que ella le dijo que conocía un lugar donde podían estacionar cerca de Bowling Back Lane. Como pasó antes, Maureen quería orinar antes de hacer cualquier otra cosa, así que salió y se agachó a un costado. Mientras lo hacía, Peter le aplastó la nuca con un martillo. Después hizo todo lo que siempre hacía. Le sacó parcialmente la ropa y comenzó a apuñalarla. Pero antes de que pudiera terminar, un perro que ladraba cerca lo molestó. Dejando a Maureen por muerta, volvió a su auto. 2 mujeres que vivían en una caravana gitana cerca encontraron a Maureen a las 8 en punto de la mañana siguiente. Todavía estaba viva,
pero gravemente herida. Tuvo una cirugía de emergencia que le salvó la vida. Después de esto se tuvo que someter a una serie de operaciones neurológicas durante las siguientes 9 semanas. Los golpes en la cabeza de Maureen habían borrado gran parte de su memoria. Cuando George Oldfield y su equipo la entrevistaron, descubrieron que no podía describir con precisión a su atacante ni el auto en el que la había recogido. Debido a esto, y a pesar de las claras similitudes con los ataques del Destripador, Oldfield se mostró escéptico de que ella fuera la última víctima de este asesino. En cambio, se centró la investigación en la posibilidad de que el hombre al que buscaban fuera un taxista, cosa que definitivamente no era el caso. Hubo un testigo que dijo haber visto el auto de Peter huyendo de la escena, pero mencionó mal el modelo, por lo que la policía salió a buscar un auto que no tenía nada que ver. El 1 de octubre de 1977, Peter asesinó a Jean Jordan, una prostituta de Manchester. En este caso en particular pasó algo especial, y es que Peter más tarde se dio cuenta de que el billete que le había dado, un billete de 5 libras para pagar sus servicios, era rastreable porque era nuevo. Cuando se percató de esto, él intentó volver a la escena del crimen para sacarle el billete, pero no lo encontró. Entonces, el 9 de octubre, el cuerpo de Jordan fue descubierto por un repartidor de leche llamado Bruce Jones, que tenía una parcela de tierra contigua al lugar y estaba buscando ladrillos para la casa cuando hizo el descubrimiento. El billete de 5 libras esterlinas, que estaba escondido en un compartimiento secreto en el bolso de Jordan, era de las sucursales de Midland Bank en Shipley y Bingley. Los investigadores entonces tenían una pista para seguir, que era el origen de este billete. Un análisis policial de las operaciones bancarias les permitió reducir su campo de investigación a 8.000 empleados que podrían haber recibido este billete en su salario del mes. Durante 3 meses la policía entrevistó a 5.000 hombres, incluido a Peter. La coartada que dio él de que había asistido a una fiesta familiar era creíble para ellos y básicamente pasó desapercibido. Hubo semanas de investigaciones relacionadas con el origen de este billete, las cuales no condujeron a nada. Finalmente creyeron que no habían podido rastrear el origen del billete o de dónde se había emitido, pero la realidad es que lo habían hecho bien, nada más que le creyeron todo a Peter sin comprobarlo. Así siguió. El 14 de diciembre, Peter Sutcliffe atacó a Marilyn Moore, otra prostituta de Leeds. Ella tenía 25 años, era madre de 2 niños y había estado trabajando en las calles durante 6 años. Por esto tenía una condena por prostitución. Mientras caminaba lentamente por la avenida Gipton a las 8 de la noche, vio un auto yendo despacio, como buscando a alguien. Marilyn pudo ver bien tanto el auto, un sedán rojo oscuro, como al hombre que lo conducía. Él tenía unos 30 años, medía 1,75 m, tenía el pelo oscuro y ondulado y una barba poblada, así como un bigote que comparó a Jason King. Peter se acercó a ella y le preguntó si estaba haciendo negocios. Rápidamente acordaron un precio y se fueron. Mientras se alejaban, él le dijo que su nombre era Dave y sugirió que tuvieran sexo en el asiento trasero del auto. Pero cuando Marilyn salió por la puerta del pasajero delantero, descubrió que la puerta trasera estaba cerrada. Cuando se acercó él a Marilyn por detrás con el pretexto de abrir la puerta, le dio un golpe en la parte superior de la cabeza. Marilyn gritó en voz alta y con las manos intentó proteger su cabeza. Mientras caía al suelo, agarrando los pantalones de este hombre, sintió más golpes antes de colapsar y perder el conocimiento. Marilyn Moore fue salvada por un perro que escuchó ladrar cerca. Peter, como antes, entró en pánico y abandonó el intento de asesinato. Corrió de vuelta al coche, cerró la puerta de un portazo y aceleró con tanta fuerza que las ruedas traseras se trabaron al patinar, dejando huellas de neumáticos que coincidían con las encontradas en la escena del asesinato de Irene Richardson. Cuando Marilyn recuperó el conocimiento, se tambaleó hacia la carretera para llegar a un teléfono y pedir ayuda. Cuando se acercó a la ruta, una pareja la vio y el hombre corrió a llamar a una ambulancia. La llevaron así a la enfermería de Leeds para una cirugía de emergencia. En esta, los cirujanos descubrieron que había sido golpeada 8 veces con el martillo y que tenía moretones en las manos donde había tratado de protegerse la cabeza. Debido a la gravedad de sus heridas, la policía pensó que la descripción de Marilyn de su sospechoso podría no ser confiable. Pero la descripción que ella dio de Peter era sorprendentemente buena y precisa, y coincidía con todas las hechas por las otras víctimas. Ese mes, Peter mató a Yvonne Pearson, una prostituta de 21 años de Bradford. El 22 de enero de 1978, Peter Sutcliffe ayudó a sus padres a mudarse a una nueva casa en el centro de Bingley. Su hermano y su padre sugirieron ir a tomar algo después de esto, pero Peter, supuestamente ansioso por llegar a casa con Sonia, los rechazó.
En realidad no hizo eso, no se fue a su casa, en cambio fue a buscar a su siguiente víctima. Encontró a Yvonne y se detuvo unos metros delante de ella. Ella se acercó a su auto y acordaron un precio de 5 libras esterlinas. Peter manejó hasta un terreno baldío detrás de Drummond's Mill, donde trabajaba su padre, y se bajaron. En cuestión de segundos, golpeó repetidamente a Yvonne en la parte posterior de la cabeza con un trozo de mampostería o con un martillo que había dejado debajo del asiento del auto. Pero antes de que pudiera continuar, otro auto se detuvo junto al suyo. Peter se apuró a colocar el cuerpo de Yvonne en la cubierta de un viejo sillón desechado, y dado que su víctima estaba todavía haciendo ruido, agarró puñados de pelo de caballo y se los metió en la boca. Mientras empujaba esto hasta el fondo de su garganta, le apretó la nariz para cerrarla. Después de un rato la soltó para ver si seguía haciendo ruido. Seguía, así que la agarró y apretó con fuerza una vez más. Finalmente, el otro auto se alejó y salió del terreno. Ya una vez que estuvo solo con la víctima, le bajó los pantalones y comenzó a patearla en la cabeza y el cuerpo. A continuación saltó sobre su pecho con el peso de ambos pies hasta que se le rompieron las costillas. Finalmente, ocultó el cuerpo de Yvonne Pearson cubriéndola con tierra, escombros y césped, antes de colocar el viejo sofá encima de la pila. 2 días después, Peter mató a Ellen Ritka, una prostituta de 18 años. Esto lo hizo golpeándole la cabeza 5 veces al salir del auto y apuñalándola repetidamente en el pecho. Su cuerpo fue encontrado 3 días más tarde debajo de los arcos del ferrocarril en el patio de madera de Garants, al que él la había llevado. Peter dijo lo siguiente acerca de Ritka mientras estaba bajo custodia policial en 1981. Tenía la necesidad de matar a cualquier mujer. El impulso dentro de mí de matar chicas era ahora prácticamente incontrolable. El 4 de abril de 1979, Peter mató a Josephine Whittaker, una empleada de 19 años a la que atacó en Savile Park Moor, en Halifax, mientras caminaba a su casa. A pesar de las pruebas forenses, los esfuerzos de la policía se desviaron durante varios meses después de revisar un mensaje grabado que pretendía ser del asesino, que se burlaba del jefe de policía George Oldfield, quien dirigía la investigación. Esta cinta contenía la voz de un hombre que decía: "Soy Jack. Veo que no tienes suerte de atraparme. Tengo mucho respeto por ti, George, pero señor, no estás más cerca de atraparme ahora que hace 4 años cuando empecé". Basándose en el mensaje grabado, la policía comenzó a buscar a un hombre con acento de Weirdside. El estafador apodado Weirdside Jack envió 2 cartas a la policía y al Daily Mirror en marzo de 1978, presumiendo de sus crímenes. Las cartas firmadas como Jack el Destripador reclamaban la responsabilidad del asesinato de John Harrison, de 26 años, en Preston en noviembre del 75. Este caso se volvió a abrir en el 2005 y el ADN tomado de los sobres se introdujo en la base de datos nacional. El ADN coincidía con el de John Samuel Humble, un alcohólico desempleado y residente desde hacía mucho tiempo de Fort State en Sunderland, a poco de Castletown, cuyo ADN tenían después de que él cometiera un delito en el 2001. El 20 de octubre del 2005, fue acusado de intentar pervertir el curso de la justicia por enviar estas cartas y la cinta de voz. Fue puesto en prisión preventiva y el 21 de marzo de 2006 fue condenado a 8 años de prisión. Murió el 30 de julio del 2019 a los 63 años y por supuesto que no tenía nada que ver realmente con el Yorkshire Ripper. Entonces, mientras la policía perdía tiempo buscando al asesino con estas cartas y la cinta, el 1 de septiembre, Peter asesinó a Barbara Leach, de 20 años, una estudiante de la Universidad de Bradford. Su cuerpo fue encontrado bajo una pila de ladrillos cerca de la universidad. Otra vez se repetía la historia de que esta persona no era una prostituta, por lo cual de repente el público se alertó, pero se hizo hincapié en esta otra persona, en la que había mandado las cartas falsas. A pesar de esto, Peter fue entrevistado en al menos otras 2 ocasiones en 1979. A pesar de coincidir en varias pistas y estar en una lista de 300 nombres en relación con el billete de 5 libras, no se sospechaba realmente mucho de él. Entre todo esto, entonces, en abril de 1980, Peter fue arrestado por manejar ebrio. Mientras esperaba el juicio, mató a 2 mujeres más: Margaret Walls, de 47 años, el 20 de agosto de 1980, y Jacqueline Hill, de 20 años, estudiante de la Universidad de Leeds, la noche del 17 de noviembre de 1980. Además atacó a otras 3 mujeres, las cuales sobrevivieron. Entre ellas había estudiantes. De vuelta, no prostitutas, no había una particularidad en sus ataques, simplemente mataba a mujeres. El 25 de noviembre de 1980, Trevor Birdsall, uno de sus amigos, uno de los que también participó en uno de sus primeros asaltos, lo denunció a la policía como sospechoso. En total, Peter Sutcliffe había sido interrogado por la policía en 9 ocasiones distintas en relación con la investigación del destripador, antes de su arresto.
El 2 de enero de 1981, Peter fue detenido por la policía junto a una prostituta de 24 años llamada Olivia Rivers, en el camino de entrada de Light Trades House en Sheffield. Un control policial reveló que el auto de Peter tenía matrículas falsas, así que fue arrestado y trasladado a la comisaría. Ahí Peter fue interrogado en relación con el caso del Ripper, ya que coincidía con muchas de las características físicas conocidas. Básicamente vieron el retrato hablado de Peter y pensaron: es increíblemente parecido. Realmente había sido una de las mejores coincidencias que les podrían haber tocado. Al día siguiente, los investigadores regresaron a la escena del arresto y descubrieron un cuchillo, un martillo y una cuerda que había desechado cuando logró escaparse un momento de la vista de la policía al decirles que debía orinar. Peter escondió un segundo cuchillo en la cisterna del inodoro de la estación de policía cuando se le permitió usar el inodoro. La policía obtuvo una orden de registro para su casa en Heaton y trajo a su esposa para interrogarla también. Después de 2 días de interrogatorios, el 4 de enero de 1981, él declaró por fin que era el destripador de Yorkshire. Al día siguiente describió todos los ataques. Bueno, en realidad no sabemos si todos, eso jamás vamos a poder saberlo, pero describió los que les nombré acá. Semanas después afirmó que Dios le había dicho que asesinara a las mujeres, diciendo: las mujeres que maté eran sucias, prostitutas bastardas que estaban tirando basura por las calles, solo estaba limpiando un poco el lugar. Peter mostró arrepentimiento solo cuando habló de su víctima más joven, Janie MacDonald, y cuando se le preguntó por el asesinato de John Harrison, negó responsabilidad en el asunto. Peter fue acusado el 5 de enero de 1981. En el juicio se declaró no culpable de 13 cargos de asesinato, sino culpable de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. La base de su defensa era que afirmaba ser la herramienta de la voluntad de Dios. Peter dijo que había escuchado voces que le ordenaban matar prostitutas mientras trabajaba como sepulturero. La fiscalía tenía la intención de aceptar su declaración después de que 4 psiquiatras le diagnosticaran esquizofrenia paranoica, pero el juez de primera instancia, el señor Leslie Burnham, exigió una explicación inusualmente detallada del razonamiento de la fiscalía. Después de una representación de 2 horas por parte del fiscal general, el señor Michael Havers, un descanso de unos 90 minutos para almorzar y otros 40 minutos de discusión legal, el juez rechazó la declaración de responsabilidad reducida y los testimonios de expertos de los psiquiatras, insistiendo en que el caso debería ser tratado por un jurado. Así que, tal cual, el juicio duró 2 semanas. Y a pesar de los esfuerzos de su abogado, James Chadwin, Peter Sutcliffe fue declarado culpable de asesinato en todos los cargos y fue condenado a 20 sentencias simultáneas de cadena perpetua. El juez Burnham le dijo al asesino: Peter William Sutcliffe, el jurado lo ha declarado culpable de 13 cargos de asesinato y, si se me permite decirlo, asesinato de una cualidad muy cobarde. Es difícil encontrar palabras que sean adecuadas a mi juicio para describir la brutalidad y la gravedad de estos delitos, y digo de inmediato que no voy a hacer una pausa para buscar esas palabras. Estoy preparado para dejar que el catálogo de sus crímenes hable por sí mismo. Lo condenó a cadena perpetua con un plazo mínimo de 30 años y expresó la esperanza de que Sutcliffe nunca fuera liberado. La realidad es que, como les dije, Peter declaró que escuchaba voces y que todos los asesinatos que había realizado eran órdenes de Dios, y más allá de que el jurado que revisó el caso no le creyó, terminaron teniendo que llevarlo a un hospital psiquiátrico de todas formas, más que nada por el trato que recibía en la prisión después de ser condenado. El juez Burnham declaró que Sutcliffe estaba más allá de la redención y esperaba que nunca saliera de la cárcel, y con el plazo mínimo que recomendó para la condena, significaba que Peter Sutcliffe podía llegar a ser liberado al menos en el 2011. Pero justo un año antes, en el 2010, un tribunal emitió el pedido de por vida para Peter Sutcliffe, así que nunca saldrá. Después de su juicio, Peter admitió otros 2 ataques. Se decidió que el enjuiciamiento por estos delitos no era de interés público y la policía de West Yorkshire dejó claro que las víctimas deseaban permanecer en el anonimato. Además de todo lo que ya les conté, hay un libro que salió hace relativamente poco, en 2015, llamado Yorkshire Ripper: The Secret Murders. Este dice que entre 1966 y 1980, Peter Sutcliffe habría cometido unos 20 asesinatos más de los ya conocidos. Clark y Tate, los escritores de este libro, afirmaron que había vínculos entre Peter y varios asesinatos sin resolver en todo el país, entre ellos el de Jacqueline Ansel Lamb y Barbara Mayo, Judith Roberts, entre otros. Ellos afirmaban haber encontrado pruebas que apuntaban a que el hombre equivocado había sido condenado por el asesinato de una de las mujeres, específicamente de Wendy Sewell. Esto después de haber desenterrado un informe de patología que supuestamente indicaba
que el originalmente condenado Stephen Downing no podría haber cometido el crimen. La policía de Derbyshire desestimó la teoría, señalando el hecho de que una nueva investigación en 2002 solo había encontrado que Downing no podía ser descartado de la investigación, y afirmando que no había evidencia que vinculara a Peter Sutcliffe con el crimen. Una serie de asesinatos que Clark y Tate afirmaron que podrían estar relacionados con Sutcliffe ya tienen evidencia de ADN, como los asesinatos de Mayo, Stratford y Whedon. Y se sabe que los investigadores ya tienen una copia del ADN de Sutcliffe y han podido descartarlo de casos no resueltos como resultado. Mayo ya fue descartada como víctima de Sutcliffe por la policía en 1997, y la muestra de ADN en su caso no ha sido vinculada por la policía a la de Whedon o Stratford, lo que muestra que los asesinatos fueron cometidos por diferentes personas. Tras la muerte de Sutcliffe en 2020, Clark presentó una solicitud de libertad de información al Ministerio del Interior, preguntando si el ADN de Sutcliffe estaba en la base de datos nacional de ADN. El ministerio confirmó que sí, lo que indica que se puede descartar a Sutcliffe de casos de asesinatos sin resolver en los que existe evidencia de ADN, como en los casos de Mayo, Stratford y Whedon. Después de que a Peter Sutcliffe se lo encontrara culpable, su esposa Sonia decidió quedarse con él, aunque en 1989 se separaron y en 1994 se divorciaron. Sonia todavía vive en Bradford, en la misma casa en la que vivió con Peter. Ahora se ha vuelto a casar con un hombre llamado Michael Woodward. Michael es un peluquero de 60 años. Lo que Sonia no quería era dejar la casa que habían comprado antes. Intentó vivir con su nuevo esposo durante un tiempo en otro lugar, pero no lo logró, y finalmente tuvo que volver. De todas formas, o sea, más allá de eso, no se separaron, y parece que él entiende su situación. Peter murió el 13 de noviembre del 2020 a sus 74 años. Tenía unos cuantos problemas de salud, él era obeso y tenía diabetes, pero se rehusaba a tratarse. Un tiempo antes de la muerte, él había sido llevado al hospital por un posible ataque al corazón, hasta que finalmente murió. Y es así entonces que, casi por casualidad, lo atrapan. Peter Sutcliffe mató en total a 13 mujeres e intentó herir a otras 7. Jamás salió de la cárcel, fue atacado múltiples veces mientras cumplía su condena y casi pierde un ojo. Su esposa lo abandonó y no pudo poner en peligro a nadie más. Murió, lo enterraron en un evento privado y no tuvo hijos. Esa es la historia de lo que pasó después con Peter. Y bueno, esa es toda la información que tenemos. Ese fue el caso del Yorkshire Ripper. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.